Bueno, bueno, vamos a comenzar diciéndole que están todos cordialmente bienvenidos a este curso, que para mí es un verdadero placer acompañarlos en este descubrir del Antiguo Testamento que es tan fascinante, ¿no? Y que nos va a llevar a comprender que si no entendemos el Antiguo Testamento, el Nuevo se nos presenta con demasiados interrogantes. Cuando asumimos uno como proyección del anterior, ya cambian las cosas porque vamos a encontrar situaciones que tienen su explicación en el Nuevo y por el contrario, textos que leemos en el Nuevo Testamento que se proyectan al Antiguo Testamento. Por eso este curso es bastante introductorio, sobre todo tomando en cuenta que está, vamos a decir, diseñado para que profesionales de diversas ramas tengan una idea general del contenido del Antiguo Testamento. Eh, yo tuve la oportunidad de pasarles por el chat lo que va a ser el contenido de las 15 semanas del curso, ¿no? Donde evidentemente el día de hoy va a ser bastante introductorio. ¿Ustedes tuvieron la oportunidad de bajar ese material? Sí. Sí, ¿Sí? Bueno, si es así, me gustaría que se fueran a la página donde dice, al terminar la semana 15 lo que va a ser la evaluación. Entonces, evidentemente, vas a tener un contenido de foros, ensayos, exposiciones y, por supuesto, un examen final, que no necesariamente va a ser un examen, sino un trabajo, pero me obliga un poco a catalogarlo como examen final. Entonces, en cuanto a los foros, apenas van a ser 4 foros en total. La mayor parte del trabajo va a ser discusión en clase. Ahora, sí me gustaría, porque siempre les voy a dar 15 días entre la que damos la clase hasta el momento de ser la fecha tope de presentar el foro. Por eso me gustaría que no se atrasaran, porque a veces en algunos cursos he tenido esa problemática, gente que no hace los foros al comienzo y cuando llega al final quiere hacer todo junto, ¿no? La idea es que en los foros ustedes interactúen entre ustedes mismos, den sus opiniones, estén de acuerdo o en desacuerdo con lo que sus compañeros expresen, y eso evidentemente ayuda a enriquecer el conocimiento. Va a haber un ensayo que va a ser del tema de la semana que viene, precisamente porque vamos a hacer un recorrido de lo que ha sido la lectura bíblica a lo largo de la historia y vamos a desembocar en el Concilio Vaticano II. Y el otro ensayo sería el ensayo final, ¿verdad? Sí. Y aparte de eso van a tener una exposición de uno de los profetas pequeños, porque los profetas grandes generalmente los conocemos un poco más al dedillo, pero ese también va a ser un trabajo muy enriquecedor porque les va a permitir estar en contacto con esos pequeños profetas de los que sabemos muy poco. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. Ustedes me dicen si tienen alguna inquietud, si alguno de ustedes pudo bajar el material, entonces pueda seguir lo que yo acabo de comentarles. ¿No hay preguntas? ¿Todo chévere? sí. Bueno, me alegro. Entonces, vamos realmente a comenzar esta parte, como les digo, es introductoria, porque pretendemos con ello aclarar muchas de las, vamos a decir, de las pequeñas dudas que tenemos en relación a la palabra de Dios, tomando en cuenta que tenemos nosotros clarísimo como creyentes que la Biblia es palabra de Dios. Pero lo que muchos no tienen completamente claro es reconocer que al mismo tiempo es palabra humana. Y esa conjunción entre la palabra de Dios y esa palabra humana es lo que nosotros conocemos como revelación. Revelación de un Dios que se abaja al ser humano, que le ofrece una palabra de amistad, que toma la iniciativa de acercarse a los seres humanos y tiene también el ser humano la oportunidad de decirle que sí o que no a Dios mismo. Y eso también es una realidad presente a lo largo de las páginas bíblicas.
Fíjense que si nosotros tomamos en cuenta esto como una realidad, tendríamos que irnos a las funciones del lenguaje tal como nosotros las conocemos. En primer lugar, el lenguaje tiene la característica de informar. Es, digamos, o preferencialmente es lo que vamos a encontrar en las noticias. Se nos informa de algún acontecimiento y alguna noticia, importante o no, y esa primera función la encontramos en la Sagrada Escritura. Pero al mismo tiempo, la palabra o el lenguaje es expresión. Cada uno de nosotros utiliza a veces muletillas de lenguaje, expresiones propias que acostumbramos con cierta frecuencia a repetir y eso nos permite de una u otra forma, a veces conocer la forma como se expresan los otros. Uno incluso va a percatarse de eso leyendo a los evangelios. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que el Evangelio de Mateo, a diferencia de los otros, nunca habla de reino de Dios, sino que habla de reino de los cielos. Entonces uno se percata de que está hablando en forma diferente. ¿Por qué? Porque él está expresándose en un lenguaje que es acorde a su auditorio, judíos que están convertidos al cristianismo, para quienes hablar o mencionar el nombre de Dios era una irreverencia. Por eso no menciona a Dios, sino que habla de los cielos en su lugar. Entonces, esto también lo encontramos en la Sagrada Escritura, que en el fondo lo que trata es de provocar una respuesta que lleva a la acción. Cuando yo he sido informada de esa palabra de Dios presente en la Biblia, que se expresa de una determinada forma, ¿qué es lo que es capaz de provocar en mí? Es allí cuando vamos descubriendo que la palabra de Dios presenta una sacramentalidad. ¿Por qué? Porque en ningún lado vamos nosotros a encontrar que la palabra de Dios se llegue directamente hacia nosotros, eh, sino que se comunica por medio de determinadas personas. Entonces vemos que de una u otra forma, cuando Dios se comunica con el ser humano, lo que está es restituyendo, ¿verdad? Ese lenguaje humano a su máxima expresión. ¿Y qué encontramos nosotros de información en la Biblia? Bueno, se nos narran historias. Dicen, en el año 587, el rey Nabucodonosor, con sus huestes babilónicas, llegó hasta Jerusalén, destruyó la ciudad, el templo y llevó a la gente hasta el exilio. Estamos hablando de un suceso histórico, de cosas, situaciones que se van presentando a lo largo de los textos y que nos van mostrando como un camino, ¿verdad? Que es expresión también de Dios mismo, porque al hablar a través de ciertas personas, lo que está haciendo también, hablándonos en forma concreta. Y voy al texto de Deuteronomio presente allí. Dice, pregunta a la antigüedad, a los tiempos pasados, remontándote al día en que Dios creó al hombre sobre la tierra, si de un extremo a otro del cielo ha sucedido acaso algo tan grande o se ha oído algo semejante. ¿Qué pueblo ha oído a Dios hablando desde el fuego, como tú lo has oído, y que ha quedado vivo? ¿Qué Dios ha intentado acudir a acercarse para sí un pueblo en medio de otro con pruebas, signos y prodigios, en son de guerra, con mano fuerte y brazo extendido, como hizo el Señor su Dios contra los egipcios delante de sus mismos ojos? Entonces, cuando nosotros leemos cosas como estas, nos estamos dando cuenta que Dios se sirve de ciertas personas para expresar lo que ese pueblo ha concebido acerca de ese camino de amistad precisamente con Dios. Y por ende es llamada, porque lo que hace ese acercamiento es buscar en el otro la relación, la unión, de alguna manera la conexión entre uno y otro que permita de una u otra forma, ¿verdad?, acceder a un encuentro amistoso. Esto, si nosotros lo expresamos de otra forma, adelante, si alguien quiere expresar
cualquier comentario o pregunta, no dude que esto es un conversatorio. ¿Ok? Entonces, esa sacramentalidad de la palabra encarnada, de alguna manera nos lleva a la Trinidad, Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El ser humano también es carne, es espíritu y es alma. Entonces vemos cómo a través de esa palabra amistosa se conjuga, ¿verdad?, el espíritu humano con el espíritu divino para precisamente regalarnos una experiencia maravillosa que es la que vamos a encontrar a lo largo de las páginas bíblicas y que de alguna manera nos van señalando un caminar, una revelación de parte de Dios como un diálogo entre Dios y el ser humano a producir una comunión de vida que la Biblia suele llamar alianza, ¿verdad? Ahora, las etapas de esta alianza se van dando entre pasos, entre aciertos y desaciertos, y son un continuo diálogo que se va dando entre el ser humano. De repente sería conveniente que cerraran su micrófono, y que cuando tengan que expresar algo, bueno, o levantan la manito o sencillamente lo abren para que podamos compartir entre todos. Ahora, sí quería comentar con ustedes, llevándolo a la experiencia de lo que ha sido el ser humano sobre la tierra, porque hoy en día la Biblia se presenta como un desafío para nosotros los creyentes, pero un desafío también porque en el encuentro del ser humano con lo sagrado, llámese como se llame, vamos a encontrar, y la sociología nos ayuda con eso, con tres formas de experiencia. La primera de ellas sería el tabú, ¿verdad? El tabú no es otra cosa que la huida temerosa de lo sagrado, porque podríamos decir que desde el punto de vista religioso es superstición, ¿verdad? Y se manifiesta cuando el ser humano le atribuye, si se quiere, consecuencias fatales a ciertas acciones. Nosotros podríamos decir, bueno, ya nadie vive el tabú. Y sin embargo, fíjense cómo bíblicamente, si tienen presente ustedes el texto aquel del samaritano que encontramos en Lucas 10, vamos a tener dos personajes que son el sacerdote y el levita, que cuando pasan al lado del enfermo, lo hacen de largo, sencillamente porque consideran que acercarse a una persona que sangra, una persona muerta, una persona que está en situación de enfermedad es un tabú y que no deben de ninguna manera acercarse, ¿verdad?, al templo si están en estado de impureza, habiendo estado en contacto con una persona de esa. Entonces uno diría, bueno, aquí hay de tabú en mi experiencia religiosa. Quizás nosotros como católicos no experimentemos tanto esa premisa, pero ¿qué podríamos decir de la magia? ¿Verdad? Porque según la magia, Dios es como una fuerza a la que nosotros estamos en capacidad de manipular. A veces es favorable a nosotros, a veces no es favorable, y a veces pensamos que a través de ciertos ritos, ¿verdad?, podemos inducir a que Dios haga lo que nosotros queremos. A veces la oración tiene un poco de magia, porque pensamos que si le pedimos algo a Dios, Dios tiene sencillamente que concedernos, porque nosotros creemos en Él. Y cuando vemos con desacierto que muchas veces lo que le pedimos a Dios no se nos concede, miren, las experiencias a veces rayan hasta en la increencia, ¿no? Y en el querer de alguna manera jugar con lo que es la autonomía de Dios. Nadie puede obligar a Dios a hacer nada. El ser humano no es capaz de tal cosa. Sin embargo, fíjense ustedes, a veces también nuestra religiosidad o nuestra vivencia religiosa también está teñida de algo de magia. Y baste un ejemplo. A veces uno recibe por chat algunos mensajes muy hermosos, si se quiere, ¿no? Pero al final te encuentras con la sorpresa que te dicen, si tú no se lo envías a X número de personas, lo que está presente allí no se te va a conceder. Si tú no repartes esto de tal o cual forma,
vas a tener un aviso bueno de Dios dentro de unos 10 minutos. O sea, una serie de situaciones que muchos que nos decimos creyentes también somos partícipes de ese jueguito. Y eso no es otra cosa que magia. ¿Ok? Entonces, sería bueno que deslastráramos, si se quiere, de nuestra experiencia religiosa, todo lo que esté teñido de querer manipular a Dios de una u otra forma. En cambio, la religión es un conjunto de creencias acerca de Dios y de la divinidad y que se expresa en sentimientos de adoración o respeto, con una serie de prácticas rituales para darle culto y, por supuesto, ciertas normas morales de conducta. Y se da en las religiones una vivencia personal, ¿verdad? También una de tipo social, porque uno comparte esa fe con otras personas que tienen los mismos sueños, esperanzas y la misma fe que nosotros. Entonces, ese tipo de experiencia tiene como dos rasgos, ¿no? El primero es el reconocimiento de lo totalmente otro, de algo que va más allá de mí misma, ¿verdad? Y que se traduce en adoración. Es una actitud que de alguna manera tiene que ver con un respeto reverencial, ¿verdad? Que sobrepasa y que nos sobrepasa completamente a cada uno de nosotros. Y evidentemente el segundo punto es la búsqueda de salvación, que puede concebirse de múltiples formas, ¿no? De acuerdo a la religión que se practique, vamos a decir así, pero que en todo caso es capaz de dar sentido a la propia existencia. Entonces, pero nosotros formamos parte de lo que es la religión judeocristiana, que va más allá de eso, y volvemos al punto de la revelación. Es revelación por encima de todo, porque es una propuesta de amor la que Dios nos hace a cada uno de nosotros para que en libertad seamos capaces de aceptarla o rechazarla. De allí que, creyendo, aceptemos su voluntad y acogemos con postración, pedimos el pan y establecemos con Dios un diálogo como respuesta. Entonces, es acá donde muchas veces, ¿verdad? Entramos en la vivencia nuestra, personal y comunitaria, y es donde encontramos que hoy por hoy nuestra iglesia plantea o se plantea problemas serios de credibilidad, porque en muchos casos es recibida con indiferencia o sencillamente vemos como mucha gente diciendo creer en Dios se comporta en la práctica como que si Dios no existe. Y eso es una realidad de nuestra época. Ahora, más allá de eso, podríamos decir que hay muchos signos positivos, porque la propia presencia de ustedes en este curso habla de ello. Antes era impensable que en el mundo católico nosotros nos pusiéramos a estudiar teología, que tratáramos de conocer la Biblia lo mejor posible. Entonces, de alguna manera pensábamos que todo lo que tenía que ver con la vivencia religiosa era de segunda mano, porque la teníamos a través de las homilías, a través de la academia, pero que para nosotros, en cierto modo, no es que estaba vedada, pero nunca hubo como ese interés. Ahora, esa presencia del espíritu que de alguna manera está suscitándose en nosotros para que nos acerquemos a las palabras, a los grupos, a las entidades que apoyan de que la gente se enfrente precisamente a la palabra, donde hay centros que se dedican a esparcir la enseñanza, parroquias, diócesis que se preocupan precisamente por esto. Y esos son signos de nuestra época que verdaderamente hay que ver con beneplácito y darle gracias a Dios, porque eso nos permite intercambio de experiencias que nos ayudan, como se dice, cada vez como a ser mejores discípulos de nuestro Señor. Entonces, dicho esto, ¿verdad? Es bueno señalar que entonces por su parte eso nos enfrenta con una serie de desafíos, porque estamos ante un camino que apenas se está haciendo. Cuando uno veía a una persona con la Biblia bajo el brazo, uno decía, ese es un evangelio. De hecho, a mí en más de una oportunidad me decían, ay, tú eres católica o evangélica. No, yo soy católica. Entonces, pero no era común que entre nosotros, precisamente,
desarrolláramos esa articulación y ese amor por la palabra que nos llevara a involucrarnos con esto, más allá de las profesiones X de las que provenimos, ¿verdad? Entonces, favorecer de algún modo el diálogo interreligioso en un mundo tan plural como el que tenemos. Entonces, eso de alguna manera nos va a ayudar también a tener un papel importante en las sociedades que nos corresponda participar para también poner nuestro granito de arena y todo, sobre todo verlo desde la mirada de Cristo, que es lo más importante. Entonces, es importante señalar también que antes de que la palabra de Dios fuera puesta por escrito, primero se vive la experiencia. Entonces, esto es importante señalarnos porque nosotros nos llega la palabra ya prácticamente ya hecha. Ya esa palabra de Dios para nosotros es un libro de vida, pero que nos mostró así. Ahora, ¿quiénes tuvieron que redactar sus páginas? Les fue tan fácil, ¿no? Primero viven la experiencia, fueron capaces de mirar ese Dios en la Biblia, en un Dios vivo, en la necesidad de ir superando las imágenes deformadas de Dios, los prejuicios que podían encontrarse a lo largo de las mismas, y comprender, por ejemplo, que la palabra de Dios es para la vida, y como es para la vida, es sal, para darle sabor, es luz también para iluminar el camino. Pero a ustedes no les ha pasado que si cuando el sol está como más fuerte, si nos ponemos a mirar fijamente el sol, nos encandilamos. Bueno, entonces la luz también hay que verla con medida para que sea capaz de iluminar el camino, pero no para que nos escandile, para que nosotros estemos pensando en el cielo y nos proyectemos al más allá y dejemos el más acá, ¿verdad? También es semilla, la semilla para sembrarla en el terreno de la vida. Entonces, todo eso lo tomaron en cuenta quienes escribieron los textos bíblicos inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y qué los llevó a ellos a entender la palabra de esa forma? Bueno, a ver la necesidad que hoy nosotros también tenemos, ¿verdad? De tener una lectura participativa, donde tengamos una mirada crítica, que seamos capaces de razonar esa palabra de Dios, verla con los ojos de nuestra época, pero también dar respuesta a los signos de nuestra época. Porque la palabra de Dios es la misma, pero quizás la manera de entenderla hoy no es la misma de ayer. Entonces, y siempre tratar de ver esa palabra con horizontalidad. ¿De qué forma? De no creernos que tenemos la verdad entre las manos, porque la única verdad es Cristo, sino que esa verdad tiene que ser compartida por todos los que estamos transitando el mismo camino. Ahora, siendo una construcción colectiva, una perspectiva importantísima e interesante que se abre a nosotros hoy es la perspectiva de género, porque no podemos olvidar que generalmente la mujer a lo largo, sobre todo del Antiguo Testamento, aun cuando también lo encontramos en el Nuevo, siempre devino como una persona de segunda categoría, incluso en algunos ambientes como propiedad del hombre, así están en los textos bíblicos. Y entonces, muchos textos que tienen protagonismo de mujer, estas mujeres han pasado desapercibidas o su papel, a pesar de ser importante, se le resta como mucho peso por la manera como los textos se acceden. Y es que no podemos olvidar que la mayor parte de los textos, se cree que alguno que otro puede haber sido escrito por mujer, pero digamos que el 99% de los textos fueron escritos bajo una mentalidad patriarcalista, androcéntrica, que como les digo, puso a la mujer en segundo plano. Tanto es así que de 1470 personajes que aparecen en los textos bíblicos, solamente 113 son mujeres y muchas de ellas no tienen un nombre, sino que son esposas, hijas, madres, prostitutas, amigas. Entonces, eso también desde un eje de lectura en nuestra época tiene que rescatar, porque esa es una experiencia que nos va a llevar a tratar de transformar nuestra mirada, sobre todo cuando leamos los textos bíblicos.
Entonces, dicho esto, es bueno señalar que generalmente cuando yo pregunto, bueno, miren, ¿cuál es el texto que da comienzo a esta experiencia, a esta historia de salvación, a esta historia de revelación? Y generalmente la dice el Génesis. Pues miren, estudiando el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que quizás el Génesis fue el último texto que se escribió del Antiguo Testamento, ya en la época del posexilio. La experiencia que da fundamento al pueblo de Israel como pueblo escogido de Dios es la experiencia del éxodo, una experiencia que nos habla de un Dios que es capaz de mirar el sufrimiento. La mirada de Dios en la Biblia nunca es imparcial, sino que se parcializa por el que sufre, por el que está abajo, por el excluido. Y eso fue lo que arranca a esta experiencia. Entonces, me encantaría, es un texto un poco largo, pero si alguno de ustedes tiene la oportunidad de tener la Biblia en sus manos, cosa que deberían tener cada vez que vengan a clase, por supuesto, este, vamos a tratar de leer este texto que está en el capítulo 14. Les hago el previo de que en los primeros 6 capítulos vamos a tener una liberación, si se quiere, anunciada. Tenemos el proyecto de Moisés en la zarza ardiente con Dios, donde le habla del proceso de liberación, que él va a ser capaz de ir hacia ese pueblo y liberarlo en su nombre. De allí en adelante, desde el capítulo 7 hasta el capítulo 11, vamos a encontrar que esa liberación se retrasa. Recordemos las plagas, recordemos aquellos entretelones entre Moisés y el faraón, que cuando parece que les va a dar permiso para partir, es cuando se arrepiente y da un paso hacia atrás. Entonces, y entre los capítulos 12 y 15 vemos como esa liberación por fin se da. Sabemos que en el capítulo 12 el pueblo emprende precisamente al momento, celebra la Pascua, ¿verdad? Y emprende precisamente la huida a través del desierto, ¿verdad? Y esa salida de Israel que se da en este capítulo 12 se proyecta hacia el Mar Rojo en el capítulo 13 y vamos a ver que a partir del capítulo 14 vamos a ver ciertas experiencias que el pueblo o el texto nos muestra. ¿Alguien tiene el texto? Sí, yo tengo. Adelante, pues. Capítulo 1. Sí, el capítulo 14 del Ok, versículo 1 en adelante. ok. Yahvé dijo a Moisés, Ajá. habla a los hijos de Israel que cambien de rumbo y vayan a acampar en Piahirot, entre Migdal y el mar, frente a Baal-Zephón. Allí acamparéis cerca del mar. El faraón se dirá respecto de los hijos de Israel. Andan errantes por la tierra, el desierto les cierra el paso. Yo endureceré el corazón del faraón y él os perseguirá, pero yo haré brillar mi gloria en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Hicieron así los hijos de Israel. Anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, y el corazón del faraón y el de sus servidores se trocaron en orden al pueblo y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho dejando salir a Israel y privándonos de sus servicios? El faraón hizo preparar su carro y tomó consigo a su pueblo. Continúo. Sí, sí. Y no te digo, el capítulo es largo, pero adelante. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y jefes para el mando de todos. Yahvé endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, y el faraón persiguió a los hijos de Israel, pero estos habían salido con muy alta mano. Los egipcios llegaron en su persecución al lugar donde acampaban cerca del mar. Todos los caballos de los carros del faraón, sus caballeros, su ejército los alcanzaron en Piahirot, frente a Baal-Zephón. El faraón se acercaba.
los hijos de Israel, alzando los ojos, vieron a los egipcios marchar contra ellos. Llenos de terror, clamaron a Yahvé y dijeron a Moisés: ¿Es que no había sepulcros en Egipto que nos has traído al desierto a morir? ¿Qué es lo que nos has hecho con sacarnos de Egipto? ¿No te decíamos nosotros en Egipto: deja que sirvamos a los egipcios, que mejor es para nosotros servir en Egipto que morir en el desierto? Moisés respondió al pueblo: no temáis, estad tranquilos, y veréis la victoria que en este día os dará Yahvé, pues los egipcios que hoy veis no volveréis a verlos jamás. Yahvé combatirá por vosotros, vosotros estáos tranquilos. Yahvé dijo a Moisés: ¿a qué esos gritos? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Tú alza tu cayado y tiende el brazo sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por el medio en seco. Yo endureceré el corazón de los egipcios, para que entren también detrás de ellos, y haré brillar mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército, sus carros y sus caballeros. Y los egipcios sabrán que yo soy Yahvé, cuando el faraón, sus carros y sus caballeros hagan resplandecer mi gloria. El ángel de Dios que marchaba delante de las huestes de Israel se puso detrás de ellas. La columna de nube que iba delante de ellos se puso detrás, entre el campo de los egipcios y el de Israel, y se hizo tenebrosa y sombría toda la noche, y las dos huestes no se acercaron una a otra durante toda la noche. Moisés tendió su mano sobre el mar e hizo soplar Yahvé sobre el mar toda la noche un fortísimo viento solano que le secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar, a pie enjuto, formando para ello las aguas una muralla a derecha e izquierda. Los egipcios se pusieron a perseguirlos, y todos los caballos del faraón, sus carros y sus caballeros entraron en el mar en seguimiento suyo. A la vigilia matutina miró Yahvé desde la nube de fuego y humo, y la hueste egipcia y la perturbó. Hizo que las ruedas de los carros se enredasen unas con otras, de modo que solo muy penosamente avanzaban. Los egipcios dijeron entonces: huyamos ante Israel, que Yahvé combate por él contra los egipcios. Pero Yahvé dijo a Moisés: tiende tu mano sobre el mar, y las aguas se reunirán sobre los egipcios, sus carros y sus caballeros. Moisés tendió su mano sobre el mar, y al despuntar el día, el mar recobró su estado ordinario, y los egipcios en fuga dieron en él, y arrojó Yahvé a los egipcios en medio del mar. Las aguas, al reunirse, cubrieron carros, caballeros y todo el ejército del faraón que habían entrado en el mar en seguimiento de Israel, y no escapó uno solo. Pero los hijos de Israel pasaron a pie enjuto por en medio del mar, formando para ellos las aguas una muralla a derecha e izquierda. Aquel día libró Yahvé a Israel de los egipcios, cuyos cadáveres vio Israel en las playas del mar. Israel vio la mano potente que mostró Yahvé para con Egipto, y el pueblo temió a Yahvé y creyó en Yahvé y en Moisés su siervo. Ajá. Fíjense, este es un texto muy bonito, largo, como les dije, donde se va mostrando la experiencia de este pueblo. Es un pueblo que finalmente huye, que está siendo perseguido, que tiene una profunda desconfianza hacia Moisés y Yahvé. Luego acepta. Adelante, Francisco. Saben que el Zoom tiene como una manito, ¿no? Una manito que si ustedes la marcan, entonces avisa cuando quieren
participar. Adelante. Pero tu micrófono está cerrado. ¿El de él está cerrado? Sí. Gracias. Yo tengo la Biblia latinoamericana Ajá, y en esencia es lo mismo que estaba leyendo la compañera, pero ajá. no es exactamente igual. Bueno, ¿Hay alguna cuando uniformidad que debemos de tener, alguna Biblia en particular que debemos de tener? no, a lo contrario, tienen que tener varias para que puedan constatar las distintas traducciones, porque a veces tenemos también la idea de que las Biblias que son diferentes son las que son protestantes, y no es así. Las protestantes solamente tienen unos libros de menos en el Antiguo Testamento, pero las traducciones católicas, de alguna manera, a veces son hechos por un equipo editorial que conoce los lenguajes, las lenguas bíblicas, pero no todo el mundo la expresa de la misma forma. Y por eso van a encontrar ustedes, incluso cuando se trata de sinónimos, no importa, pero hay textos en los que tenemos que sentar a ver lo que realmente debería decir. ¿Por qué nos encontramos con una dicotomía en que en un texto dice una cosa, en otro dice otra? Y es allí cuando hay que detenerse un poquito tratando de buscar qué es lo que dice el texto original. Por eso siempre constatar entre dos Biblias es una experiencia extraordinaria para profundizar en este camino bíblico. Se los Claro, recomiendo de verdad. Dos o tres por lo menos. Yo tengo Ahora, gracias. entendido que siempre y cuando esté avalada por alguna conferencia episcopal, sabemos que tenemos la certeza que es una Biblia católica. sí, las católicas todas son avaladas, pero fíjate tú en un detalle. Vamos a poner que tú eres experta en hebreo y Francisco también, ¿verdad? Entonces, tú traduces el Génesis, Francisco traduce el Éxodo, pero resulta que tu traducción es impecable porque tú hasta viviste en Israel, conoces bien el hebreo a profundidad y, y de alguna manera recordemos siempre que el que traduce traiciona. Sí. Entonces lo hace de manera impecable. En cambio, pensemos que de repente el hebreo de Francisco no es tan bueno como el tuyo y resulta que al final está en una misma Biblia. Entonces, cuando nosotros tomamos esa Biblia y la traducción, nos damos cuenta, caramba, pero aquí hay una palabra como que, déjame ver en otra versión a ver qué me dice. Y esa es una experiencia bastante útil, sobre todo cuando uno no conoce los idiomas bíblicos, ¿verdad? Fíjense, y les pongo un ejemplo que sus compañeros saben, que estudiaron conmigo en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros estudiamos un texto es un milagro de Jesús, que está en Marcos 7, versículos 24 al 30. Ya te doy la palabra, Jesús. Entonces tenemos la oportunidad de percibir que en ese diálogo de Jesús con la mujer samaritana, perdón, con la mujer sirofenicia, no sé si recuerdan, la de los perritos. La cananea, sí. Sí, que en Mateo es cananea, en Marcos es sirofenicia. Estoy haciendo referencia a la versión de Marcos. Jesús le dice, mira, primero hay que darle la comida a los hijos y utiliza una expresión en griego, tecno, que quiere decir la sangre consanguínea, la que me corre a mí por mi propio cuerpo. O sea, con eso está diciendo los judíos. Pero la mujer es tan inteligente que cuando le responde, usa otra expresión que también es hijo, pero no es la misma, es tecno, perdón, es paidios. Y paidios de alguna manera viene a expresar cuando los niños pequeños están debajo de la mesa, no importa que sean los hijos del amo, que sean los hijos de los esclavos, porque todos hasta cierta edad comparten juntos, ¿no? Y esa es la lógica de la mujer, la que de alguna manera desbarata la lógica de Jesús. Tanto es así que fíjense que antes de ese episodio hay una multiplicación de los panes en la que sobran 12 canastos. Cada vez que sobran 12, hay la alusión al pueblo de Israel. Pero en una segunda multiplicación sobran 7 canastos. Cada vez que se hace alusión al número 7 es a la universalidad. Siendo que esta mujer o este testimonio de Marcos 7 funciona como una especie de bisagra que abre entonces la salvación que viene de Jesús
del mundo judío y se abre y se proyecta a toda la humanidad. Es algo extraordinariamente bello. Si tienen ustedes oportunidad, léanlo posteriormente. La multiplicación que van a encontrar en el capítulo 6, la que van a encontrar en el capítulo 8, el relato de la sirofenicia en el capítulo 7 y alrededor de todo esto distintas polémicas de Jesús con los fariseos y escribas sobre lo puro y lo impuro. Recordemos que para el mismo judío, todo lo que no era judío era impuro. Entonces, encaja de una manera extraordinaria y evidentemente es el conocimiento de lo que exactamente está diciendo el texto, es lo que nos lleva a esa conclusión, cosa que evidentemente se pierde en español, ¿verdad? Por eso, si leemos en dos textos que uno discrepa del otro, ojo, parémonos ahí, que seguramente hay algún detalle importante a resaltar. De todas maneras, cuando veamos los idiomas bíblicos, vamos a tocar ese punto. Adelante, Jesús. Hola, profe. Hola, mi niño. Sí, sigo en la calle, pero ya casi cerca de mi casa. Saludos a Ah, todos. ok. Con razón. Sí, que eso, no sé cuál es la diferencia de traducción que tiene el compañero, porque ahí se me cortó un momento la señal. Pero era justo eso, que en el texto hebreo hay palabras que cuando la lees en español te dices qué pasó aquí, por qué lo dice así, o será que en el texto hebreo es diferente. Siempre nos han dicho que no, que los israelitas atraviesan el Mar Rojo, pero que el texto hebreo no dice Mar Rojo. El texto hebreo dice Yan Suf, y Yan Suf significa lago de los juncos. Es una gran masa de agua, pero no te especifica cuál es esa masa de agua. Pero la Septuaginta lo traduce como Mar Rojo. Entonces, eso genera que tengamos casi todos una Biblia que dice Mar Rojo, pero el texto hebreo no dice Mar Rojo. Claro. No, Y eso pasa con muchas escenas bíblicas. sí, no, y más allá de eso, de lo que está aportando Jesús, yo quería detenerme un poco en este capítulo. ¿Por qué razón? Porque aquí vamos, si leemos el texto con atención, nos vamos a dar cuenta de 4 actitudes del pueblo hacia Moisés y hacia Dios. La primera de ellas es devolverse a Egipto. Caramba, antes de morir aquí en el desierto, prefiero seguir siendo esclavo. Es la primera actitud. La segunda actitud es ponerse en plan de lucha. Bueno, si vamos a morir con los egipcios, bueno, aunque sea alguno macho, no lo dice de esa forma, pero se deja entrever en la lectura. La tercera forma, ¿verdad? Es la huida. Bueno, prefiero tirarme al mar. Los judíos generalmente ven el mar como algo peligroso. Entonces, preferir tirarse al mar antes que los judíos, perdón, los egipcios los agarren, es también una posibilidad. Y la cuarta posibilidad es sencillamente sentarse a esperar que sea Dios quien haga el trabajo por ellos. Entonces, si ustedes se fijan bien en esto, esa no solamente es la experiencia fundacional del pueblo de Israel como pueblo escogido, es la experiencia fundacional de cada ser humano. En nuestra relación con Dios tenemos esas posibilidades en la vida. Tenemos la posibilidad de seguir esclavos de nuestras pasiones, de las cosas que nosotros sabemos que nos hacen daño y que sin embargo queremos seguir allí. Gente que se dedica a tomar alcohol todo el tiempo y no quiere dejar de tomar. Gente que tiene un comportamiento disoluto en la vida y no quiere cambiar. Entonces, a veces preferimos seguir con nuestras esclavitudes que tomar la decisión de un cambio. Entonces, por otra parte, a veces queremos por la vía de la violencia resolver las cosas. Otras veces es la vía de la huida. Yo prefiero hacer caso omiso, yo no tengo que ver con nada, yo me voy hacia otro lado, dejo el conflicto de lado, ese problema no es conmigo. Y finalmente tenemos al grupo de aquellas personas que están esperando que Dios resuelva lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. Pero en esta vida y en muchas ocasiones estamos nosotros dispuestos o disponibles no para hacer el trabajo de Dios, sino que Dios quiere que nosotros seamos capaces de hacer el trabajo de Él, de seguir el ejemplo que nos mostró
es Jesús. Fíjense que nosotros, es una premisa que para nosotros está más clara en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, leemos en el Levítico 19:2, sean santos como yo su Dios soy santo. Entonces, esta liberación, este acontecimiento fundacional del que es la génesis de este pueblo, de alguna manera lo que busca es que esa relación de Dios con el ser humano sea una relación de santidad en que el ser humano sea capaz de santificarse siguiendo la voluntad de Dios en digamos, y la disposición abierta a amarlo por encima de todo y a sus congéneres, de alguna manera abrirse a la fraternidad de una manera radical. Y en este texto, esta simbología es clara, porque en la medida de que nuestra fe, de alguna manera, se va profundizando, las noches oscuras de nuestra vida se van transformando en días. Nuestras esclavitudes se van convirtiendo en libertad. Este, la no fe, a veces nuestra fe no es algo que una vez obtenido, crece para siempre. A veces tenemos retrocesos en la fe, ¿verdad? Y lo importante es que seamos capaces de ir siempre abiertos al camino de la fe. La desconfianza se convierte en confianza y evidentemente de una situación de muerte en el desierto se convierte en una situación de vida. Esto puede ser aplicado a la vida de cada uno de nosotros y fundamentalmente lo vamos a encontrar a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento, donde de alguna forma, ay mi madre, se va abriendo como un camino pedagógico en el que el ser humano, este pueblo, va comprendiendo de a poco lo que Dios quiere para él y cómo hay que comportarse para ser fieles a esa alianza que Dios ha establecido desde siempre con el ser humano. Entonces, y la manera en que muchas veces vamos a encontrar expresado esto en la Biblia es a través de la palabra de Dios, del dabar de Dios. Dabar en hebreo no solamente es palabra, es sustantivo, pero a la vez es verbo. Porque cuando en Génesis 1 nosotros encontramos que se nos dice, y Dios creó al ser humano, o sea, al pronunciar la palabra se está dando el hecho, se está creando. Entonces, por ello es la palabra creadora del comienzo, la palabra de Dios presente desde el mismo momento en que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas en Génesis 1. Es la palabra que se presenta como palabra prometida a los patriarcas. Ven, deja tu tierra, ven a una tierra que yo te mostraré. Si lo haces, entonces yo te daré tantos hijos como las estrellas del cielo. Es la palabra prometida que encontramos en los relatos patriarcales. Una palabra también que es dicha con autoridad. Esto nos habla de la experiencia de una renovación de la alianza que se da con el rey Josías, donde nuevamente el pueblo que se había disipado un poco, que se había ido con los ídolos, renueva la alianza con el Señor y vuelve. Es una palabra también vista como elección. Si nosotros leemos Deuteronomio 26:5, vamos a encontrar que se nos dice, mi padre era un arameo errante bajo Egipto, tuvo sus hijos, sufrió dura cerviz, los esclavizaron, pero Dios oyó sus gritos, vio su dolor y con mano fuerte nos sacó de la esclavitud. Es una palabra que también vamos a encontrar en el llamado a los profetas. Cuando los profetas hablan, dicen, este es oráculo del Señor, palabra de Dios. Entonces, la ley así se presenta también como cumplimiento, como amor, como obediencia de un pueblo que cuando se da cuenta que se ha alejado de su Dios, hace todo lo posible por volver nuevamente a él. Y eso en el fondo va marcando el camino para una experiencia histórica de liberación, que en cierto modo es la misma experiencia que vivimos todos los que decimos creer en Dios. Entonces, para poder entender esto, tendríamos que meternos un poco
con lo que viene a ser la tradición en Israel. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en qué momento comienza a escribirse la Biblia, entonces nos enteramos que la Biblia se escribe o empieza a escribirse hacia el año 1000 aproximadamente antes de Cristo. O sea que estamos hablando de la época de David, de Salomón, cuando empiezan a escribirse, y antes que, porque se nos ha dicho que la época de Abraham es hacia el 1800 antes de Cristo, que la época del Éxodo entre el 1200 y el 1400 antes de Cristo, y entonces antes que, bueno, este es un pueblo que no escribía todavía, un pueblo, eso sí, de mucha memoria, un pueblo que probablemente en las noches, a la luz del fuego, iban contando estas historias de liberación, la manera como Dios los sacó de la esclavitud. Recordemos que el pueblo de una u otra forma se comprometió a recordar a perpetuidad esa experiencia liberadora que está presente en el relato del Éxodo y que tiene que ver con la liberación de Egipto. Entonces, podemos hablar de una tradición oral de cientos y cientos de años, que posteriormente se va poniendo por escrito de a poco. ¿Por qué decimos de a poco? Porque la redacción de los textos del Antiguo Testamento quizás ocuparía unos 500, 700 años en su totalidad, hasta que todos los textos se ponen en forma definitiva por escrito y son los que tenemos en nuestras vidas. Entonces, decíamos, bueno, pero entonces, ¿cómo se dio ese proceso? Bueno, vamos a ponerlo con ejemplos porque quizás es más fácil entenderlo así. Cuando nosotros leemos los salmos, se dice Salmos de David. Entonces decimos, caray, entonces son 150 salmos. ¿Será que David los escribió todos? Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta, digo, nos fuimos dando cuenta los creyentes, pero los estudiosos bíblicos se percataron. Y hubo un señor, ¿verdad?, que dijo, estudiando los salmos, que era imposible que esos fueran escritos todos por David, que podía haber un grupo de salmos davídicos escritos por David, dado que se dice que David tocaba la lira, que era un poeta y que probablemente había algunos salmos escritos por él. Pero él decía, si nos damos cuenta que hay salmos que son individuales, otros que son colectivos, unos parecen dirigidos a Dios, otros parecen dirigidos al rey, unos parece que fueran de acción de gracia, otros que fueran de petición, otros prácticamente es un clamor, una tristeza y un dolor que está expresando el salmista cuando habla en oración. Entonces es imposible porque volvemos al punto inicial de lo que es la palabra humana como expresión. Generalmente nos expresamos de la misma forma. Si alguno de ustedes es docente, puede percatarse de que a veces tenemos a un alumno que no sea brillante y de repente le sale con una genialidad que uno dice, bueno, ¿le entró el Espíritu Santo o es que se lo sacó de internet, se lo copió, lo pegó? Porque no es la manera como se expresa ni es la manera como habla, ¿verdad? Y entonces, ese descubrimiento llegó a varias consideraciones, pues de la misma forma que no todo, cuando se dice la sabiduría de Salomón, y entonces caemos en la cuenta que la sabiduría, el libro de sabiduría prácticamente fue el último libro escrito del Antiguo Testamento, casi. Entonces uno dice, pero bueno, es imposible que Salomón lo haya escrito, ¿verdad? Eso sí, probablemente hay algunos capítulos que tengan que ver con Salomón, ¿verdad? Entonces, eso habla de que esa primera etapa de tradición escrita no fue definitiva, sino que fue releída, vuelta a considerar, vuelta a releer,
en distintos momentos de la historia de Israel, hasta que ve de su definitiva redacción. O sea que estamos hablando de una tradición que se convierte en interpretativa en el fondo. Esto permite entender, ¿verdad?, de que llega un momento que el redactor final, en base a todos esos elementos que tiene entre las manos, hace una redacción definitiva, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros decimos esto? Imaginemos que nosotros nos vamos de paseo, imagínense esos paseos maravillosos a los sitios marianos o sencillamente a Israel a conocer todos los sitios donde estuvo nuestro Señor. Y a la vuelta nos decimos, bueno, vamos a hacer un ensayo donde expresemos lo que más nos impactó acerca del viaje, lo que más nos tocó el corazón, lo que fue una experiencia verdaderamente para nosotros interpelante. Y hacemos el escrito, ¿verdad? Pero resulta que dentro de 5 años, nos decimos, bueno, vamos nosotros a reescribir esta experiencia. En 5 años, ¿cuántas experiencias podemos nosotros vivir? Muchas, ¿verdad? Entonces, aún cuando esa nostalgia de aquel viaje que nos gustó tanto, si lo reescribimos, vamos a añadir algunos elementos que de alguna manera tienen que ver con lo vivido en esos 5 años. Imaginemos que lo releemos y reescribimos en 20 años. Entonces, esto permite entender en cientos y cientos de años de tradición oral, de pequeños escritos, cómo se van reinterpretando una y otra vez, hasta que finalmente tenemos a un escritor definitiva. Eso permite entender, si ustedes se fijan, van a darse cuenta que el Salmo 14 y el Salmo 53 son el mismo. Y es que el redactor final, probablemente con lo que tenía entre sus manos, no se percató. Imagínense, no había computadora en esa época. Sí, claro. Sí, Entonces ahí volvemos a lo que usted estaba diciendo al inicio, que es palabra de Dios, pero también palabra del hombre, porque tiene exactamente. Así mismo es, así mismo es. Entonces, claro, a veces nos cuesta comprender porque nosotros tenemos la Biblia ya hecha, pues, y sabemos que es palabra de Dios. Pero eso de que también tiene ese tamiz de palabra humana, a veces no es comprendido debidamente por todos, porque les parece imposible concebir que siendo palabra de Dios tenga alguna participación humana. Pero nosotros no creemos que la Biblia sea como el Corán, que supuestamente Mahoma recibió como una especie de dictado en el que iba poniendo todo lo que debía estar presente en el Corán. Nosotros entendemos la Biblia como un camino de revelación en el que Dios se revela al ser humano y este ser humano va dando una respuesta es satisfactoria. Miren, cuando nosotros empezamos a ver los textos del Antiguo Testamento y vemos situaciones sangrientas, bueno, bástese decir el libro de Jueces, que es el libro más sangriento que hay en la Biblia, y uno ve que tratan de justificar que Dios está de acuerdo con esas matanzas, porque Dios está de parte del pueblo, en contra de los pueblos vecinos. Entonces, realmente es así. ¿Podemos nosotros, que conocemos al Dios de Jesucristo, entender a Dios de esa manera? ¿O es que el pueblo, en ese camino de develación de la imagen de Dios, fue descubriéndolo? Miren, si ustedes tienen oportunidad de leer un texto que está en el capítulo 11 del libro de Jueces, habla de un juez llamado Jefté. Este señor es que no era muy querido de paso por su gente. Le ofrecen la oportunidad de salir adelante por Israel en una batalla. Y él le ofrece a Dios que si él le da la victoria en la batalla, cuando llegue a su casa, a la primera persona que vea, la va a sacrificar a Dios. Y entonces, bueno, sorpresa, a la primera persona que ve, es la única hija que tiene. Y como tiene que cumplir la promesa, la sacrifica. Solamente que ella le pide 3 meses
de taima, como se dice, para irse a la montaña con las amigas a llorar lo que le va a pasar. Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que nos está señalando esto? En el fondo, que el pueblo de Israel, al igual que sus pueblos vecinos, ¿verdad? Practicaban los sacrificios humanos. Cuando nosotros ya leemos la literatura profética, un Jeremías, es impensable una imagen de Dios que justifique cualquier tipo de muerte. Es como que nosotros decimos, bueno, todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero no todo es querido por Dios. Dios no puede querer que Caín mate a Abel. Y se siguen matando los Abel en nuestra época. Y eso lo sigue sin querer Dios. Pero sigue sucediendo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos tomamos la vía que no es precisamente la voluntad de Dios. Entonces, todo ese proceso de alguna manera se va develando a lo largo de las páginas bíblicas. Fíjense, ¿se acuerdan que yo les decía al comienzo que el último texto escrito del Antiguo Testamento es el Génesis? Sí. Entonces, podemos entender que cuando se escribe el texto del Génesis, donde que fue prácticamente lo de las 2 semanas anteriores, cuando se habla del sacrificio de Isaac, que Abraham está dispuesto a sacrificarle a su propio hijo y de alguna manera surge el corderito y la mano de Dios para impedir que eso se dé. Es porque ya en un momento en que es impensable que Dios pueda aceptar sacrificios humanos, según ya la mentalidad del texto de los escritores bíblicos, del texto bíblico, porque es un camino de crecimiento. Se va entendiendo a Dios en la medida que se va creciendo en la fe, en la medida que se va evolucionando como pueblo, en la medida que se van dando cuenta, ¿verdad?, de que Dios quiere todo lo bueno para el ser humano. Por eso le da unos mandamientos para que lo cumplan por encima de todo. Entonces, y como Dios nos habla en un lenguaje de amor y de amistad, nos llama a que acojamos, a que escuchemos, a que de alguna manera seamos capaces de tener frente el objetivo que tenemos marcado hacia adelante. Eso no está muy claro en el Antiguo Testamento, esto de la vida eterna, pero nosotros como católicos vamos viendo el Antiguo Testamento como un camino que conduce a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque desde que Dios entra en la historia humana y se encarna, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la historia es asumida por el ser humano, pero todo lo que es salvífico nos viene de Dios. Por eso es una historia que se proyecta completamente al infinito, porque es el lugar y el vehículo de la revelación de Dios. Por eso la revelación en que nosotros queremos es cristocéntrica. Y la Biblia, por ende, es una historia de salvación. Entonces, Dios no solamente es amor y amistad, sino que se revela a través de su palabra, de su acción y de la manera como ese ser humano va reinterpretando esa historia de amor. Entonces, el dar un sí generoso es comprometernos abiertamente, ¿verdad?, con ese amor de Dios y con la existencia y fraternidad con el ser humano, ¿verdad? Entonces, es allí, ¿verdad?, donde vamos entendiendo cómo este proceso se va abriendo paso de una u otra forma, ¿verdad? Y vamos entendiendo cómo cómo es la característica de ese dabar de Dios, que de una u otra forma se va aclarando, se va apuntando, se va dibujando, ¿verdad? Entonces, esto definitivamente es así, ¿verdad? Entonces, y podemos decir que la tradición en Israel es procesual, es un verdadero proceso, ¿verdad?, que conduce un diálogo de Dios con la humanidad, que nos conduce hasta Cristo como realidad salvífica. Y por ende, esa es una tradición que tiene carácter de memoria, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel, asimismo, se pensaba que debía recordar cada año esa experiencia salvífica,
de alguna manera eso se va proyectando como una memoria. Entonces, y se dice también que la tradición de Israel es viva. ¿Y es viva por qué? Porque hay elementos que se conjugan en ella. Por un lado, la tradición oral. Y en la medida que la tradición escrita va abriéndose paso, allí también hay que destacar como dos pilares. Por un lado, el Pentateuco. Recordemos que el Pentateuco tiene los 5 primeros textos de la Biblia, que para el pueblo de Israel es su Torá, esa tradición viva, que de alguna manera para ellos es la manifestación de Dios, ¿verdad? No solamente para ellos, porque tienen muchos aspectos que son comunes a los pueblos de Oriente. Y la otra corriente es el profetismo, porque la voz profética empieza a levantarse precisamente en la medida que se van dando situaciones de opresión contra el pueblo. Y como es a partir de David que se va escribiendo, ¿verdad? La experiencia de este pueblo, entonces es a partir de allí también que vamos a encontrar el mensaje profético en toda su extensión. Entonces, son tradiciones que tienen la característica de ser larguísimas en el tiempo, pero detrás de cada tradición no hay una sola persona, sino todo un pueblo que reflexiona, que piensa, que va marcando la pauta y ese mensaje lo va llevando de padres a hijos a lo largo de generaciones, ¿verdad? Entonces, en tanto, ¿verdad? Que la experiencia que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento ya no se trata de memoria, para nosotros es memorial, porque cada vez que nosotros asistimos a la Eucaristía y se transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, se está repitiendo el sacrificio. Y para nosotros eso ya tiene un carácter ya no de memoria, sino de memorial. ¿Por qué? Pero sí hay una cosa que es común tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. En primer término, la estabilidad de la fe, ¿verdad? Y la conciencia de que la revelación va en crecimiento, así como cuando nosotros vamos a la escuela. Si en preescolar no nos pueden enseñar física cuántica, pero evidentemente que a lo largo de que nuestro conocimiento se va proyectando hacia adelante, también vamos tratando de entender que esto es una realidad. Para nosotros, como conocemos mejor el Nuevo Testamento, es más fácil entender esto desde el Nuevo Testamento, porque ahí tenemos apenas una tradición oral de unos 30, 40 años antes que empiecen a tomarse los escritos en forma definitiva. Y sin embargo, también este proceso se da, porque cuando nos dicen a nosotros de que Pablo es el autor de 14 textos del Nuevo Testamento y empezamos vamos a decir la palabra escudriñar cada uno de esos textos, y eso es lo que han hecho este, los doctores en Biblia, ¿verdad? De algún modo están dándose, me van a disculpar 2 minutos, a ver por qué razón están molestándome con el teléfono. Disculpen esta pequeña interrupción. Bueno, entonces, en el Nuevo Testamento la tradición oral es menor en el tiempo, y eso permite que este proceso pueda ser descrito con mayor facilidad. Pero imagínense, con cientos y cientos de años de tradición oral, hay cosas en los textos que sencillamente se coligen, ¿verdad? Porque se piensa simplemente, ¿verdad? En cosas que probablemente deben haber ocurrido, de qué forma se debe haber proyectado esto o aquello, y no es fácil verlo con la complejidad que nos presenta el Antiguo Testamento. Entonces, y sin embargo,
vamos viendo cómo cada autor, les decía, de los textos de Pablo, ¿verdad? Hoy en día se sabe que de las 14 cartas de Pablo, solamente 7 salieron de su puño y letra. Las otras 7, probablemente con el espíritu paulino, salieron de discípulos de Pablo, seguidores de Pablo, que vivían en un ambiente paulino, pero que se escriben en una etapa posterior. Ese proceso también pasa aquí. Pero fíjense cómo, si nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vemos cómo cada autor se va proyectando acorde a la comunidad a la que dirige su mensaje. Entonces, fíjense, ¿ibas a decir algo, Francisco? Sí, sí, no, estaba pensando lo que Adelante. está diciendo. Déjame ver. Sí, está. En primer lugar, le agradezco la memoria que tiene para decir todas las bibliografías y las referencias que hace cada palabra que dice. Eso creo que denota estudio por mucho tiempo y una buena memoria. Con respecto al Nuevo Testamento, al Viejo Testamento, no es la primera vez que yo lo leo. Y cada vez me he sentido más frustrado cada vez que lo leo, porque veo cosas que yo al final quise interpretar y un poco a lo mejor se apoya en lo que usted dice, de que eso es una transmisión de un vivir de una época en el cual el concepto del bien y el mal estaban muy bien establecidos. Y no es que sea totalmente categórico lo que se transmite. Eso es una forma de decir las cosas que habrán ocurrido como habrán ocurrido, que sabe Dios cómo fue, pero la idea es tener siempre la fe en Dios y en las buenas cosas que eso transmite. Porque la transmisión oral, eso se tergiversa de muchas maneras, el concepto y la esencia no. La fe en Dios tampoco, porque la tenemos, y los que no, no. Querer concientizar e interpretar en esta época con nuestro conocimiento lo que pasó antes, para mí eso es inconcebible, literalmente. Entonces, por eso que yo muchas veces, y esto leímos poco, pero hay otros capítulos en el Antiguo Testamento que son dramáticos, muertes, arrasar pueblos. Dios no hace eso. Yo creo que es una forma alegórica de interpretar la fe en Cristo y el bien y el mal de una manera un poco dramática, que a lo mejor era la forma como se expresaban antes, yo no lo sé, pero es un poco que creo que, y eso me lleva a tomar una pregunta que quería hacerle, porque yo me leí el texto que nos mandó en el día de ayer, y habla de los dos concilios, el Vaticano I y Vaticano II, que hablan de los conceptos de ir a Dios a través de lo natural en el Concilio Vaticano I e ir a Dios a través de lo sobrenatural, que sería un poco esto, en el Concilio II, aunque después se combinan las dos cosas, ¿no? Yo creo que es Sí. un poco, mi idea es un poco más sobre lo sobrenatural que el sobrenatural. Yo no voy a interpretar a Dios. Yo interpreto una palabra como una guía para el futuro del Nuevo Testamento, que ya es otra cosa diferente, y afianzar un poco mi creencia en lo que yo tengo. Pero yo no voy a interpretar ni el Nuevo Testamento, lo voy a interpretar en la forma como mi cabeza me da y como mi poco conocimiento o ningún conocimiento me da. Yo solamente escucho a gente como usted o leo alguna cosa que me ayudan. Yo tengo un amigo que es misionero en Amazonas y le he dicho a él, no sé si lo conoces, Xavier se llama. Xavi, ¿qué es esto? Esto es un desastre absoluto. Aquí muere todo el mundo. Aquí es una masacre. Dios no hace masacres. Entonces, un poco es, creo que afianzarme, y es lo que quiero obtener, afianzarme en mi convencimiento, pero no de un punto de vista natural, de un punto de vista lógico, sino de un punto de vista espiritual. Eso es lo que quiere decir. Ya, sí, lo que pasa es que también la Biblia, el interés de conocer la Biblia es para vivirla, ¿no? En el fondo, eso es lo que uno busca, ¿no? De qué manera llegar uno a interpelarse en la comprensión de que Dios le sigue hablando a uno, de la misma forma como le habló al pueblo de Israel. Pero lo que sí es importante tener en cuenta es que si es un camino pedagógico, se va dando de a poco esa comprensión. El pueblo solamente por el hecho de haber sido, ¿cómo se llama?, testigo de una experiencia de liberación y llegar al desierto, eso no los hizo pueblo.
les hizo este pueblo la convivencia diaria, ¿cómo se llama? El hacer alianza, el muchas veces equivocarse, el volver nuevamente a los brazos de Dios. Toda esa experiencia que se va dando en forma progresiva es lo que el texto nos trata como de ir aclarando, ¿no? Y sí es importante tomar en cuenta esto de la tradición oral tan larga en el tiempo, porque es lo que nos va a permitir también comprender de que eso no cayó del cielo, sino que fue fruto de un proceso de reelaboración, de comprensión y de estabilidad en materia de fe, que vamos a ver a lo largo de todas las páginas, desde el Génesis al Apocalipsis, pero la manera como se va como purificando la imagen de Dios. Eso está clarito en los textos. Te doy la palabra, Jesús, para luego seguir con la tradición escrita en el Pentateuco sobre todo. Sí, profe, que yo quería comentar sobre lo que estaba diciendo el compañero Francisco. Francisco, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, Francisco. Francisco. Eh, que justamente, pues sí, puede a veces cuando uno le pone un poquito de ojo crítico a la Biblia, sobre todo al Antiguo Testamento, que a veces a mí no me gusta llamarlo Antiguo Testamento, Es cierto. eh, no me gusta a veces llamarlo así. Eh, cuando uno lo lee con ojo crítico, uno se va a encontrar con escenas que son muy extrañas, muy contradictorias, como usted lo acaba de mencionar, pues es un libro muy sangriento. Jueces 19, creo que es, nos cuenta una escena bíblica terrible, terrible, terrible. Sí, la cuenta en muchos Abraham, pedazos. Abraham le dice a Sara, di que eres mi hermana, para que el faraón no me mate, porque quiere acostarse contigo. Sí, Noemí le dice a Rebeca, vamos, ese es pariente de tu esposo fallecido, tiene que casarte contigo, acuéstate con él. Las hermanas, las hijas de Lot, hay escenas que son que tú dices, pero ¿cómo es posible que esto esté escrito aquí? Pero es lo que usted acaba de decir, hay una mentalidad humana que escribe y no se niega la inspiración de Dios. Dios está allí, es palabra de Dios, pero también hay una mentalidad humana, con una ética, con una forma de pensar y que yo tengo que entender eso para saber hasta qué punto lo que la narración bíblica me plantea en mi vida moderna es algo que yo puedo darle eticidad, que yo le puedo practicar, lo puedo aceptar y lo puedo asumir y que contenido, mira, no puedo porque es una mentalidad propia de una época y no, ya no puedo pensar así. Y claro. la Pontificia Comisión Bíblica lo señaló, no arrastremos la ética de la Biblia a nuestro mundo moderno porque vamos a volvernos fundamentalistas. Y nuestra Claro. idea, nuestra idea. Y sin embargo, Jesús, vemos como hoy Caín sigue matando a Abel. Y todavía Exactamente. se da la aberración de padres acostados con los hijos, de Ujú. personas que se casan por interés. O sea, todas esas situaciones precisamente por lo humano es que a veces escandalizan, porque uno dice, caramba, pues dígame el cantar de los cantares. Es bello, me parece que uno de los libros más Un bellos que tiene texto, la es Biblia. uno de los textos bellísimos, es cierto, pero habla Bellísimo, de pero situaciones tan erótico. reales, tan humanas, Es un como es la libro con un alto relación contenido erótico, ¿sí? de un hombre y una mujer y lo hace en forma erótica. Entonces uno se pregunta y es palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, Ujú. eso ahí está la humanidad hermosa que encontramos en la Biblia. Adelante, Laurita. Bueno, de verdad, nada más para participar un poquito en esta discusión que está de verdad de lo más interesante. Me parece súper bonito que en el Antiguo Testamento no se hayan puesto como a censurar todos esos pasajes que pueden ser que llaman la atención por lo violentos, que muestran personas que, bueno, hasta el rey David que pecó al acostarse con la esposa de Urías y todo el cuento. O sea Y que después no, mándalo a matar. sí, bueno, y lo mandó a matar y todo, pues. Sí, O sea, que no cortan esas partes, que no censuran esas partes, no hay nadie que es completamente bueno ni completamente malo. Entra la parte de la misericordia de Dios
Y entra la parte de, bueno, aceptar a los demás, a toda la humanidad, con su parte buena y su parte mala. Y bueno, de ahí pues para adelante. Entonces, eso es una de las cosas más bonitas que me parece del Antiguo Testamento. Ciertamente, mi niña. Bueno, mira, un poco para seguir en la onda, pues de qué forma se va presentando la tradición, sobre todo con la tradición escrita, que de paso vamos a encontrar a lo largo de todo el Pentateuco. ¿Ok? Después del Pentateuco difícilmente vamos a encontrar estas tradiciones con tanta claridad. Y un detalle para algunos de ustedes que tienen la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana tiene con diferentes letras cada una de estas tradiciones. Entonces uno puede ver, ¿verdad? Con facilidad distinguirlas, porque incluso hay relatos como lo del diluvio, donde se conjuga la tradición yavista con la eloísta y con la tradición sacerdotal, y uno dice, mira, que hay un poquito como de cada tradición. Y eso habla un poco a favor de que el redactor final tenía todas esas tradiciones en la mano y que la conjuga para establecer y escribir unos textos bellísimos. Entonces, esas son básicamente, ¿verdad? Es una teoría, porque más que tradiciones tendríamos que hablar de fuentes. ¿Ok? Entonces, la primera de ellas se llama Yavista. ¿Por qué Yavista? Porque llama a Dios Yahvé. Entonces, esa surge en la época de David y Salomón, en lo que es la corte, en todo lo que fue Jerusalén. Es la tradición más antigua, popular. Es una reflexión nueva frente a los nuevos desafíos políticos que se están presentando, la injusticia, la violencia que de algún modo está siendo expresada por los profetas, explica el porqué del pecado, el mito de la creación a través del relato de Génesis 2. Hay autores como Gunkel que lo ven como un recopilador de sagas independientemente, pero muchas escuelas dicen que ninguna composición final del Pentateuco puede realmente leerse sin tomar en cuenta esta tradición ya vista que este, va de alguna manera regalándonos pues una serie de explicaciones, por decirlo así, porque el autor yavista empieza a preguntarse, pero bueno, ¿cómo es posible que una mujer y un hombre que se juran amor eterno terminen dándose la espalda? Y ahí tendríamos que referir a Génesis 3 después de la caída, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un hermano sea capaz de matar al otro? ¿Cómo es posible que después de que Dios nos crea en libertad para que seamos capaces de cuidar el jardín, los seres humanos hayamos convertido el planeta en un desierto en muchas partes de nuestro planeta? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Entonces, son preguntas que las seguimos haciendo nosotros hoy. Entonces, por otra parte, permite entender la manera como se van expresando los autores. Después tenemos la traducción eloísta. Eloísta porque llaman a Dios Elohim. Esa surge como 100 años después de la anterior y surge ya en el Reino del Norte, en una época en que ya la monarquía está dividida, ya han muerto David y Salomón, y el norte es gobernado por un rey y el sur por un heredero de Salomón. Entonces vemos cómo, sobre todo la parte del norte, está imbuida de un sincretismo religioso porque están en contacto con pueblos que adoran a ídolos y adoran a dioses que para el pueblo de Israel están muy alejados de Yahvé. Entonces, el peligro de paganización, si se quiere. Entonces, vamos a encontrar, sin embargo, situaciones interesantes, porque se dice que la figura de Jacob surge de esta redacción eloísta que encontramos aquí. Entonces, posteriormente, bueno, falta decir que muchos autores piensan que la tradición eloísta es como la pariente pobre, ¿no? De estas cuatro fuentes, porque cuando no consiguen ubicar la posible redacción de un determinado texto, entonces ya no es eloísta, ¿verdad? Entonces, de algún modo,
como les digo, es considerado como el pariente pobre de las hipótesis documentarias. Cualquier texto huérfano, ahí lo ubican como heroísta. Después, sobre todo es porque no hay una trama, sino como fragmentos, pedazos, extractos. Después tenemos la tradición deuteronomista. Esa surge en la época del rey Josías, año 622. ¿Por qué surge? Porque recordemos que el rey Josías es uno de los reyes que tiene buena prensa, ¿verdad? En el pueblo de Israel. Y entonces, sencillamente, tiene buena prensa porque lo consideran un buen rey. Y durante su gobierno, limpiando el templo, se consiguen unos rollos tirados en una esquina como basura, y resulta que los rollos eran del Deuteronomio. Deutero, quiere decir segundo, nomo viene de ley, segunda ley. Entonces, el sacerdote del templo se queda con la boca abierta, el escriba no sabe cómo interpretar, Josías no entiende, pero fue un momento que dentro del propio pueblo de Israel había mucha idolatría, hasta el punto de que tenían 400 años que no se celebraba la Pascua. Entonces, de allí se arranca a un proceso de renovación, se consulta a la profetisa Yulda, ella les da una serie de señales de lo que puede pasar si siguen por ese camino, y sencillamente el rey Josías junto con todo el pueblo suben al templo de Jerusalén, renuevan la alianza nuevamente con Dios, y surge esta tradición, ¿verdad? Que trata de abarcar todo lo que es, después del Pentateuco, los libros de Josué, de Jueces, primera y dos de Samuel, primera y dos de Reyes, para constituir una sola historia que se conoce como la tradición deuteronomista. Y posteriormente, en la época del exilio, surge en Babilonia el relato sacerdotal. Estamos hablando del año 587, 586, antes de nuestra era, y gracias a esta tradición sacerdotal se conjugan todas las anteriores en un relato, porque debemos destacar que durante la época del exilio fue una época de mucha profundización teológica en la que el pueblo reconoció que todas las experiencias críticas, que todas las cosas que les habían pasado a lo largo de su historia, las veces que habían sido invadidos por otros imperios, era sencillamente porque fueron momentos en que ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces, ese reconocimiento hace, ¿verdad?, que se busque un nuevo sentido a partir del exilio, para que surja una nueva visión de judaísmo, en la que evidentemente va a prevalecer la autoridad sacerdotal, lo que es la importancia del sábado, de la circuncisión y por encima de todas las cosas del poder del templo. Entonces, estas 4 tradiciones, como bien les he dicho, las vamos a encontrar bueno, las vamos a encontrar en todas las Biblias, por supuesto, pero en la versión latinoamericana está identificada con diferentes letras y uno puede ir ubicando dichas tradiciones con cierta facilidad. Lo que quiero decir con esto, y que es aplicable también al Nuevo Testamento, que al ser escrito por diversas personas, cada quien va a comunicar a su escrito la cosmovisión que tiene acerca de la vida, acerca de su visión acerca de la familia, su visión acerca de Dios, su visión acerca del pueblo, incluso las cosas positivas y negativas que salen sencillamente del corazón. Eso es así. Y sobre todo lo va a tratar de adaptar a las comunidades a las que está este mensaje de alguna manera circunscrito, o que está siendo de alguna manera enviado. Y esto va a permitir, por supuesto, que sea la oportunidad de profundizar un poco más. Y fíjense que tanto es así que cuando uno estudia Génesis, ya hizo referencia Jesús al episodio de Génesis 12, donde se relata la ida de Abraham y de Sara a Egipto, donde evidentemente
este, va a sufrirse una experiencia vamos a decir, de un trío con el faraón, precisamente a raíz del comportamiento de Abraham. Pero resulta que en el capítulo 20 vemos que el episodio se repite, nuevamente Abraham y Sara, solamente que esta vez van a cambiar el nombre del faraón, pero curiosamente en el capítulo 25, 26, vamos a encontrar que la misma experiencia se repite entre Isaac y Rebeca. Entonces uno se pregunta, ¿le pasó a Abraham 2 veces y encima le pasa al hijo la misma situación? No será, ¿verdad? Que sencillamente se trata de distintas tradiciones, que de repente una es eloísta, que la otra viene del yavismo, que la otra viene del sacerdocio, y yo como redactor final no quiero eliminar a ninguno, porque eso es palabra de Dios, o sea, fueron experiencias vividas por el pueblo. ¿Sí? Pasa lo mismo cuando nosotros nos enfrentamos en Génesis 1 a un relato de la creación estrofado en 7 días, donde el ser humano es el culmen de la creación, pero después nos encontramos con un relato pintoresco propio de un hombre del desierto, donde Dios se ensucia las manos, ¿verdad? Con tierra y agua para hacer al ser humano. Entonces uno dice, bueno, pero si ya estaba el primero, ¿qué falta hacía el segundo? Ah, pero resulta que el primero, que está en el primer lugar, fue el último que se hizo, porque es redacción sacerdotal. Pero el segundo es de la época de David y es una redacción ya vista. Entonces vamos a tener en consideración que este proceso lo tiene entre sus manos el redactor, que dice, bueno, no puedo dejar nada al lado, todo es palabra de Dios. Adelante, Jesús. Pues fue que por ahí, y le iba a hacer yo una pregunta, porque yo siempre he tenido esa duda, dado que si bien Génesis 1 es tradición sacerdotal, ¿por qué empieza con Bereshit bara Elohim? O sea, porque habla de Elohim, o sea, el Dios lo nombra como Elohim. Y ya siempre me ha llamado mucho la atención eso. Porque Elohim, acuérdate que es, o sea, en hebreo se utiliza un plural majestático, vamos a llamar así, sobre todo cuando se habla de Yahvé Elohim, ¿verdad? Porque el Elohim vendría a ser el equivalente para nosotros en el Nuevo Testamento del Emmanuel, del Dios con nosotros, el Dios cercano, ¿verdad? Entonces, recuerden que las tradiciones se mezclan y no son tradiciones puras porque vienen de distintos ambientes, pero todos tienen un mismo origen, que es la tradición oral. Pero cuando empiezan a ponerse por escrito, ¿verdad? Se van cimentando. Imagínense que estamos construyendo un edificio, ¿verdad? Donde vamos haciéndolo por ladrillos, ¿verdad? Y entonces el ladrillito por aquí, el ladrillito por allá, el ladrillito más allá, ¿verdad? Y poco a poco entonces vamos inventando esta experiencia a través de la construcción de un edificio que se va dando de a poco y con los aportes de cada uno de los que tienen su ladrillito en la mano, ¿verdad? Entonces, mire, dicho esto, les voy a dar la palabra por si quieren hacer algún comentario. Con esto tendríamos la clase de hoy. Ustedes dirán, bueno, no nos hemos entrado en materia directamente del proceso redaccional, de cómo fueron las etapas. Eso lo vamos a dejar para la tercera clase en adelante, porque a mí me interesa que la semana entrante podamos ser, o ver, cuál fue el proceso de la lectura bíblica a lo largo de la historia, porque fue también un proceso con adelantos y retrocesos, con avances, con aciertos y también con desaciertos, por lo que es importante involucrarnos un poco en ese proceso que va desde el comienzo del cristianismo hasta Vaticano II, y que se proyecta evidentemente hasta nuestros días, cuando ya tenemos casi 60 años en que se promulgó la constitución, las constituciones de Vaticano II. Entonces, les cedo la palabra en los minutos que nos quedan, si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta o alguna consideración a favor de la escucha de todos los presentes, y no quedaríamos para la semana próxima. Adelante.
Yo le quería preguntar, ¿cómo nos sugiere a los que estamos iniciando por completo en este estudio el leer el Antiguo Testamento? ¿Hay alguna secuencia, algo que usted nos puede orientar, nos puede dirigir o aleatoriamente uno va leyendo en forma continua? Bueno, mira, a mí particularmente yo soy una enamorada del Génesis, ¿verdad? Pero realmente yo creo que lo más indicado en el caso de ustedes es verlo como proceso. Ya sabemos cómo nace este pueblo, ¿no? Pero sin embargo en el Génesis encontramos unas historias que nos hablan de otra cosa. ¿Cómo se va ensamblando cada una de esas partes? ¿Cuáles fueron los imperios que de alguna manera asolaron Israel? ¿De qué manera influyeron en su devenir histórico y salvífico? Entonces, ir viendo ese proceso de a poco, que lo haríamos a partir de la tercera clase, y de allí viendo cómo fue el proceso redaccional y cómo fuimos encajando cada uno de los textos en cada una de esas etapas, yo creo que te puede ayudar quizás para discernir hacia dónde se orientaría tu lectura. Yo a nadie le aconsejo que empiece con el Levítico, por supuesto, porque es un texto que evidentemente es muy, muy rudo, pues con una serie de leyes que están tan ajenas y lejanas a nosotros, que a veces sencillamente nos suenan como extrañas, ¿no? Cuando se nos dice en el Levítico 18 que si uno tiene un problema en la vista, no puede acercarse al altar de Dios. Entonces, ¿cómo se reinterpreta hoy esto a la luz de que muchas personas deben usar lentes para, para poder ver mejor? ¿Entiende? Y eso, aunque parezca absurdo lo que les estoy diciendo, hay grupos que leen la Biblia en forma fundamentalista y que por ende consideran que esto tiene que seguirse al pie de la letra. Entonces, no podrían ir al templo o quitarse los lentes para acercarse al Señor aunque tropiecen. Entonces, ir viendo esto por etapas ayudará a que cada quien, ¿verdad? Vaya viendo, caramba, yo tengo predilección por la literatura sapiencial, porque me habla de cosas que están como más cercanas a mi vida. Bueno, empiece por allí. O si quiere involucrarse con los libros históricos, empiece por allí. Todo poco a poco nos va a ir orientando. Yo creo que cuando lleguemos también a la literatura profética, también eso nos va a servir de muchas pistas para poder ir arrancando un camino de conocimiento del Antiguo Testamento de una forma más sistemática, que a la larga es la que nos va a ayudar a futuro, por decirlo así. Pero no se angustie, señor Francisco, porque aquí estamos hablando de algo que va de a poco. Vamos dándole al Antiguo Testamento un paso a la vez. Así Muy bien, que muchas gracias. mucho ánimo y para adelante, como se dice. Gracias. Sí. Profe, ¿sabe que yo me acordé Ajá, de una experiencia que tuve con el padre Aníbal cuando estuve en pregrado, que una vez le pregunté, padre, ¿cuántas veces murió Saúl? Porque hay dos versiones de la muerte de sí, Saúl, ¿cuál de las dos es la correcta? Él me dice, mira, no puedo decirte cuál de las dos es la correcta, lo único que sé es que son dos tradiciones diferentes de la muerte de Saúl. exacto. Y Una en eso el pasa porque 24, otra en el 26 de Segunda de Samuel. Es verdad, de, simple, de Primera de Samuel. simplemente, simplemente los redactores entremezclaron las tradiciones y ahí quedaron. Me acordé justamente de esa escena. Así. Eh, u- una cosita que le iba a preguntar, porque la parte del desenvolvimiento de la materia, como estaba trabajando, no escuché del todo. Va a haber exposiciones, dijo. Sí, ¿cómo se llama? De los profetas menores. Ah, perfecto. Para la semana que viene, siquiera, entonces les adjudico, pues, de los 12 profetas menores, 11, porque yo a Jonás más lo veo como sapiencial que como profeta. Es como Este, una novela. sí, exacto. Yo entonces les ubico cada uno un profeta para que entonces, lo que pasa es que estaba esperando dijo el padre Néstor que hasta el viernes aceptaba que algún alumno se cambiara de materia o que se inscribiera alguno extra, como ha habido un poco de desajuste pues a lo largo del comienzo del curso, entonces bueno tomar eso en cuenta.
Perfecto, profe, gracias. A la orden, hijo. Bueno, si más nadie quiere aportar algún comentario o pregunta, si quieren, entonces nos despedimos a la semana próxima. Y como les digo, cualquier dificultad, cualquier duda que tengan, todos ustedes tienen mi teléfono, no duden en consultarme con la mayor confianza. Muchas gracias. Dios me los bendiga. Y Muchas bueno, Chévere, gracias, profe. profe. Amén. Gracias. Gustazo. Cuídense mucho todos. Feliz amén. inicio de Igual. semana. Igual luego. para Gracias, nos ustedes. vemos. Ay. Hasta luego. Igual, Hasta igual luego. para ustedes.